Dos Cristos dentro de la Iglesia, de Marshall Grosswald. Muchos sinceros adventistas del séptimo día tienen diferentes creencias acerca de quién era Jesús. Oh, dirá alguno, es solo cuestión de palabras, no tiene importancia. Pero el hecho de que personas igualmente sinceras tengan creencias diferentes con respecto a un tema no lo convierte en algo carente de importancia. Como veremos, es mucho más importante que cuestión de palabras, porque lo que una persona cree acerca de la naturaleza de Cristo afecta grandemente su capacidad para ganar almas. Por esta razón, Satanás ha trabajado duramente a través de los siglos para establecer un Cristo falsificado. Así, como ocurre con la teoría del rapto, él ha hecho su trabajo básico bastante bien. Si él puede introducir un Cristo falso en la Iglesia Adventista del séptimo día y dejarlo allí establecido, el mensaje de los tres ángeles y la efectividad de la ganancia de almas de la Iglesia resultarán destruidos, y algunos se preguntarán si esto no ha ocurrido ya. Al comienzo de mi ministerio me encontré con un devoto católico joven que vivía fuera de mi distrito, pero que estaba dispuesto a estudiar la Biblia conmigo. Era polaco y nunca había conocido otra cosa que la religión de su niñez. Puesto que era católico y siendo que yo conocía las falsas enseñanzas con respecto a Jesús introducidas en la Iglesia por Satanás, mediante una ardua labor en los primeros días de su existencia, decidí probar un experimento. Concluí que si Satanás hizo de una falsa enseñanza con respecto a Jesús uno de los primeros objetivos en sus esfuerzos dentro de la Iglesia cristiana, él debió haber tenido una buena razón para hacerlo, siendo esa razón la de destruir las almas. Me pregunté lo siguiente: si yo fuese a introducir el verdadero Cristo en el pensamiento de este hombre, si esto tendría el efecto opuesto ante lo que estaba tratando de lograr Satanás por medio de su enseñanza relativa a un Cristo falsificado. De manera que en mi primera visita a Santiago Paloskowitz abrí la Biblia en el Nuevo Testamento y empecé a estudiar con él las buenas nuevas relativas a quién realmente era Jesús. A medida que las Sagradas Escrituras empezaron a serle presentadas, las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, no de manera muy profusa, porque no era un hombre emocional, pero su corazón fue ganado, y esa noche misma se rindió a su Señor y Salvador. Hoy en día, 10 años después de haberse convertido en un adventista del séptimo día, a pesar de que su iglesia local fue afectada por la disensión y la deserción, Santiago permaneció como un firme y humilde dirigente dentro de su congregación. Jesús dijo: «Y yo, si soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo». Juan 12:32. El secreto para ganar almas. El elevar a Jesús ante la gente es el secreto para ganar almas. Fue el secreto en la época del Pentecostés. Es elevando a Jesús como lograremos que nuestro evangelismo público, así como el de nuestros estudios bíblicos privados, sea poderoso y eficiente instrumento ganador de almas. Casi todos estarán de acuerdo conmigo en este hecho. ¿Pero cuál Cristo es el que hemos de elevar? En Mateo 7, 21 y 23, Jesús les describe a los que pretenden ser su pueblo en ocasión de su segunda venida, que han estado elevando a un falso Cristo. Él advirtió: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les diré claramente: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Nótese que estos son cristianos que viven en la época de la segunda venida de Cristo y pretenden que Jesús sea su Señor. Y aseveran que han estado elevando a Jesús, pues todas sus obras fueron hechas en su nombre. En su nombre fueron a la iglesia, en su nombre dieron los diezmos y las ofrendas. Pero Jesús afirma que nunca los conoció. Quienquiera fuera la persona que estaban elevando, no se trata del verdadero Cristo. Por lo tanto, debe haber sido un falso Cristo el que ellos estaban destacando. La evidencia que presenta Jesús de que no era Él a quien ellos elevaban es el hecho de que el Cristo a quien adoraban no los conducía a guardar la ley de Dios. Ellos llevaban una vida de desobediencia a la misma. Habrán muchos Cristos y muchos señores en los últimos días. Mateo 24:24.
y 1 de Corintios 8:5, pero solamente un verdadero Cristo. Esa evidencia que existe un falso Cristo versus el verdadero Cristo se confirma en 1 de Juan 3, 4 al 6, donde se nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y ya sabéis que Él se manifestó para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no continúa pecando, no le ha visto al verdadero Cristo ni le ha conocido. Ellos pueden haber conocido a alguien a quien llaman Cristo, pero si aquel a quien adoran no los inducía a vencer el pecado, era un falso Cristo. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Ciertamente estos textos se aplican a los observadores del domingo, pero podría tener un significado especial para su propio pueblo remanente también. ¿No habrá aún hoy en día dentro de la iglesia muchos que pregonan que no se puede guardar la ley, o que no se necesita guardar la ley, o que es aún una actitud legalista el tratar de guardar la ley? ¡Qué abominación el introducir maestros de desobediencia a la ley dentro de los precintos de la iglesia remanente de Dios! De acuerdo con la Biblia, estos maestros se están elevando a un falso Cristo. ¡Qué desilusión será para un adventista del séptimo día presentarse ante el trono de la justicia para defender su caso de la siguiente manera! Imagínese a usted mismo en esta situación. Ante el tribunal. Señor, recuérdame como uno de los que enseñaron profecías en tu nombre en tu iglesia. Yo pagaba el diezmo y asistía a la iglesia, y creía en Elena de White. Todo eso en tu nombre. Lo lamento, suena la respuesta, pero no puedo encontrar tu nombre en el libro de la vida. Solamente el que venza no borraré su nombre del libro de la vida, y estará vestido con vestiduras blancas, y comerá del árbol de la vida. Apártate de mi presencia, y únete con la compañía de Satanás y de Judas. No guardaste la ley, y el que practica el pecado es del diablo. Apocalipsis 3:5, 2:7 y 1 de Juan 3:8. Pero Señor, usted clama con terror y desesperación. Puedo no haber guardado la ley completamente, pero guardé algunos de los mandamientos, y confié en ti, en tu gracia para suplir lo demás. Tú eras mi sustituto. Nadie puede guardar completamente la ley, ¿no es cierto? Por lo menos el Cristo a quien yo servía no escribió la ley en mi corazón. Se me enseñó, dentro de los límites de tu iglesia, que el tratar de guardar la ley en forma perfecta era legalismo y obras, y que todo lo que yo necesitaba hacer era confiar en tu gracia. Muchos de nosotros creímos esto. De hecho, solamente unos pocos anduvieron por el camino estrecho de la obediencia y nosotros los llamábamos fanáticos y perfeccionistas. Pensábamos que eran personas carentes de amor porque señalaban nuestros pecados y nos invitaban a arrepentirnos. Señor, escúcheme. Yo confié que era tu palabra que se nos estaba enseñando en tu iglesia y que eras tú el que yo creía estar elevando delante de la gente. Señor, delante de ti hemos comido y bebido la Santa Cena y en nuestras plazas enseñaste mediante tus ministros. Lucas 13:26. Entonces Jesús les responderá con tristeza: lo lamento, porque tú creíste lo que te enseñaron más bien que la sencilla palabra de Dios. Yo fui manifestado para salvarte de tus pecados. Mateo 1:21. Yo llamé a la puerta de tu corazón para que me permitieras entrar, pero para ti yo era un extranjero. Estabas satisfecho en tu seguridad carnal. ¿Esperas que te perdone solo por denominarte un adventista del séptimo día, cuando millones de personas durante la Edad Media, cuando no tenían ni la mitad de la luz que tú tuviste, se perdieron por la misma razón que tú? Es decir, fueron enseñadas por sus sacerdotes a creer a un falso Cristo, en una falsa experiencia, cuando pudieron haber conocido la verdad de labios de los humildes valdenses que llegaban a sus hogares. Tú tenías la Biblia y el espíritu de profecía, y podías haberlo leído por tu cuenta. Eres totalmente inexcusable. De hecho, no te amonesté directamente a no permitir que ninguno, ni sacerdote, ni pastor, ni erudito, ni maestro carismático, te engañara sobre este asunto. Es aquel que practica la justicia
no el que meramente reclama ser declarado justo, el que es justo como Él es justo. 1 de Juan 3:7. ¿No te dije que todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro? 1 de Juan 3:3. Ahora, ¿cómo crees tú, querido extraño, que yo, como el Hijo del Hombre que era puro, te justificaré solo desde el punto de vista judicial, o sea, forensicamente en teoría y en algún libro, no siendo justo en carácter también? Yo fui tu ejemplo perfecto. Tú pudiste haber seguido ese ejemplo, porque yo no revelé ninguna cualidad, no utilicé ningún poder que tú no podías haber usado con fe en mí. Mi perfecta humanidad es lo que todos mis seguidores pudieron haber poseído si ellos hubieran querido, vivir sometidos a Dios, como yo lo estaba. Véase El deseado de todas las gentes, páginas 619 y 620. Oye, desconocido, eres doblemente sin excusa. Además de la sencilla enseñanza de la Biblia, te envié mensajes especiales por medio de Elena G. de White. Tenías el deseado de todas las gentes en tu propia biblioteca para presentarte al verdadero Cristo. Allí declaré con un lenguaje sencillo que tú no podías entender mal que en Cristo Dios ha provisto medios para subyugar todo rasgo pecaminoso y resistir toda tentación por fuerte que sea. El deseado de todas las gentes, página 396. Tú pretendes conocerme, pero te digo que yo no te conozco, ni sé de dónde eres. Apártate de mí, obrero de iniquidad. Lucas 13:27. Deseamos que este audiolibro les sea de bendición. Fue leído, editado y publicado por el Ministerio La Verdad Ilustrada. Dios les bendiga. Si quieren más información, no olviden visitar nuestra página web www.laverdadilustrada.com.